Vamos a hablarles de otras historias. 8 bomberos de la provincia de Zaragoza parece que van a perder su empleo este mismo viernes. Sus plazas serán ocupadas por nuevos opositores. Hoy les veíamos protestando en la calle. El Parque de Bomberos de la Almunia es uno de los 8 parques de bomberos dependientes de la Diputación. Aquí trabaja Miguel, al que vemos ahora mismo, y vamos a preguntarle cómo se está viviendo ahora la situación, porque es uno de los trabajadores afectados. ¿Qué tal, Miguel? Hola, bien, muy bien. ¿Y vosotros? Bueno, pues preocupado por la situación que se os avecina, ¿no? Quedan apenas 2 días para prácticamente terminar de trabajar, porque se os acaba el trabajo. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, así es, tal y como tú dices, después de llevar 6 años ya trabajando aquí como bombero en Diputación, pues ahora, bueno, por diferentes problemas que no acabamos de entender, nos vamos a la calle. Nosotros aprobamos una oposición para bomberos interinos y el problema viene por que tras la oposición del 2006 lo que hasta ahora se venía en cierto modo haciendo, que era redistribuir el personal simplemente, pues ahora parece ser que hay digamos algún inconveniente. Os habéis movido, habéis preguntado y ahora mismo lo que vais a hacer en unos minutos es en Zaragoza manifestaros. Sí, así es, sí. Llevamos ya con el tema alrededor de 2 meses y medio y la verdad es que no hemos tenido ninguna respuesta positiva para esto. Bueno, pues vamos a buscar más respuestas, si te parece, y preguntamos a tus compañeros. ¿Nos vamos hasta Zaragoza? Vámonos para allá, sí. Los bomberos afectados han recibido el apoyo de algunos de sus compañeros para protestar, para denunciar su situación, y lo hacen delante de la Diputación. Miguel Ángel, situación preocupante, ¿no? Porque el trabajo se os puede acabar en breve. Sí, exactamente. Seguramente el cese vendrá en breves días y estamos esperando a que nos informen qué día es en concreto, pero suponemos que ya en muy pocos días va a ser el despido. ¿Qué medidas estáis tomando? Vemos que repartís... Pues estamos informando a los ciudadanos de la situación en la que queda la provincia respecto a protección en cuanto a bomberos. Hacemos un servicio en cuanto a accidentes y a incendios en los pueblos que es muy valioso y es dificultoso porque hay mucha dispersión de población en Zaragoza y entonces, ya que de personal estamos un poco escasos, no entendemos muy bien a que estos despidos y estos ceses, siendo necesaria que haya la presencia de más bomberos en la provincia. Afortunadamente para ti tú no estás afectado, pero apoyando a tus compañeros. Por supuesto, apoyando a los compañeros porque considero que esta es una situación muy injusta. Va a haber 7 despidos y ninguno de ellos lo merece. Incluso alguno de ellos lleva 5, 6, 7 años trabajando para Diputación, o viene haciendo 6 meses en verano o ILTs, y ahora de golpe y porrazo pues a la calle despedidos. Es muy injusto, no han valorado nada, ni nuestra disposición, ni nuestros méritos, ni toda la formación que tenemos. Y considero que es una falta de respeto no solo a los que van a despedir, sino a todos los demás. Los bomberos afectados han recurrido a la ayuda de José Luis, que es abogado. José Luis, jurídicamente, ¿cómo se puede definir esta situación y sobre todo qué futuro les espera a estos trabajadores? El futuro que les espera a esos trabajadores va a ser el cese inmediato de sus puestos de trabajo y se van a ir a la calle. Jurídicamente es una situación que en estos momentos se puede resolver, es una cuestión de voluntad no jurídica. La Administración está pretendiendo utilizar un procedimiento legal cuando nosotros estamos denunciando una serie de irregularidades administrativas en las cuales estas personas que realmente tienen capacidad para estar desempeñando ese puesto de trabajo y desarrollar el servicio de extinción de incendios con las debidas garantías, sobre todo en la época de verano que estamos viviendo, pues estamos pretendiendo que sigan dentro de la Administración porque hay plazas vacantes y hay plazas que están siendo cubiertas en estos momentos por personal laboral que tiene que estar cubierto por personal interino. Nosotros pedimos que se apliquen también los méritos, es decir, que la persona que realmente valga y tenga experiencia esté desempeñando en estos momentos el puesto en el parque correspondiente.